Bueno, jóvenes, vamos a iniciar esta actividad que desde el principio, en algún caso algún sacerdote vino, pero no sé, de 40 veces que la hemos hecho, una, creo. Entonces, la indicación que se nos da cósmicamente es que puede haber algún momento que no haya sacerdocio. Acuérdense la escritura que dice que cuando se ha quitado el continuo sacerdocio, ¿entienden esa parte? Vendrá el fin. O sea, habrá un momento que no va a haber sacerdote. Entonces, ¿qué? Se termina todo, no hay más congregación, no hay más elevación hacia Dios, etcétera, etcétera. Entonces, hemos buscado una orientación y nos han ido orientando año a año. Entonces, yo lo inicio, pero después hay una parte que intervenimos todos. En acá lo que tratamos de mostrar es lo más importante de la Pascua, porque si bien todo tuvo un significado, como yo les expliqué en estos días, si bien hubo significados muy profundos, el éxito de la Pascua o el punto que tenemos que celebrar es la resurrección. Porque supongamos que todo lo otro hubiera existido, pero que Jesús en realidad muere y hay una tumba de él, él no es el enviado de Dios, ¿entendés? Porque dentro del plan de la profecía misma decía que él resucitaría, iba a resucitar, porque es él el físico el que vuelve, ¿no? Entonces, la resurrección de Jesús es algo documentado en su momento, pero también documentado por los judíos y por los griegos, no solo por los seguidores de él, que podrían tener un sesgo a lo mejor de intención, pero fue documentado por los griegos, fue documentado por los samaritanos, que no tenían nada que ver, fue documentado por los propios judíos, que está en los registros hoy secretos, incluso porque ha quedado todo muy documentado. Pero ¿qué pasaba? Decir que no había pruebas para que se lo hayan llevado sus discípulos, decir de que los soldados declararon que de pronto quedaron dormidos y se despertaron y ella no estaba. Decir todo eso es como que avalar que era el Mesías. Entonces los judíos en ese tiempo no podían decirlo, pero quedó documentado. Ellos documentaban todo, Eran como los griegos, todo era documentado, porque para ellos, si era verdad que pudieron descubrir a un impostor, tenía que quedar documentado como un éxito del sacerdocio que cuidaba el templo de Dios en ese momento. Entonces, eso no quedó documentado. ¿Por qué? Porque no fue así. Ellos descubren de que después todo sucedió tal cual fue documentado, los milagros, fue documentado todo. Y eso quedó como oculto dentro de la parte más elevada de los sacerdotes judíos hasta el día de hoy. Por eso hay una parte de ellos que se divide, y el gran rabino de Israel, a los 100 y pico de años, cuando muere, él declara que Mesías es Jesús. Él lo declara. Yo he pasado ese video cuando sale a la luz la declaración de él, que la da el hijo, que tenía como 70 años, el hijo 80 años. Porque él pide que cuando muera, esperen un X tiempo para dar a conocer ese escrito, porque todavía no era el momento. Y en ese tiempo se ve que no fue el momento tampoco, porque asume el que está ahora, hubo una serie de cambios políticos que asume la extrema derecha en Israel, en vez de que son los judíos, que son los mesiánicos, que son los que podrían contemplar a Jesús como el Mesías, quedaron relegados, pero tienen votos hoy en lo que sería para ellos el Senado en Israel. Entonces hemos organizado una serie de pautas. La primera es una introducción en donde todos vamos a poner todo de nuestro ser para poder desarrollar esto. Y vamos a comenzar con una señal de la cruz, por la señal de la Santa Cruz.
de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos. La oración de San Miguel Arcángel. La oración de San Miguel Arcángel, adelante. San Miguel, Arcángel de Dios, a quien dio la misión de luchar contra el ángel de las tinieblas, expulsándolo del paraíso terrenal, y el poder para vencerlo en esta tierra, defiéndenos del mal. Te invocamos con el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros por el bautismo, para que con tu espada de 2 filos cortes toda atadura con que el demonio pueda habernos amarrado al mal. Haciendo uso de la libertad que Dios nos dio, nos ponemos bajo tu amparo para que ejerzas sobre nuestro físico, nuestra psiquis, nuestra espiritualidad, tu poder libertador. Glorificamos y alabamos en ti al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te rogamos que actúes en nuestra defensa. Amén. Amén. Vamos ahora a hacer el Padre Nuestro de María y Gloria. Iniciamos respirando profundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios Hijo, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra salvación. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hacer ahora la oración del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Amén. Bueno, ahora vamos a hacer algunas lecturas y comentarios sobre la Pascua. Como bien le estuve explicando todos estos días, la Pascua, en sentido profundo, es la resurrección de Jesús. Yo en las charlas que dimos anoche, antenoche, les expliqué en un momento determinado que cuando Jesús muere, que lo matan, o sea, hoy sería muerte clínica, con todo lo equipo médico habido y por haber, había que bajarlo rápido, por eso estaba todo muy organizado, para que ya cuando estaba saliendo la primera estrella tenía que ser todo tan rápido que no se perdiera tiempo. Y tenía que haber algún suceso que hiciera que todos salgan rápido del lugar y quedaran solo los soldados, porque no es que podía estar horas ya muerto por una serie de cosas que más que la parte de técnica de resucitamiento, que ese podría haber sido ejercido, es la pérdida de las unidades espirituales. Entiende que eso tiene que ser algo bastante rápido, porque si bien tarda un poquito el desprendimiento, hay algunas que son más rápidas, las que están menos arraigadas. En el caso de las menos arraigadas son las que eran de la línea genética de María,
eran las menos arraigadas, las del padre no, pero las que vienen de María sí. Entonces tenía que ser todo muy rápido. Por eso aceleran la muerte con la lanza, lo bajan rápidamente, no lo lavan, y ahí es donde se oscurece todo, lo van llevando, lo colocan en la cueva, en el lugar donde ellos ya estaba preparado, había una lápida de piedra, ponen el manto del lado abierto, lo colocan a él, lo cubren, y cuando lo cubren salen y cierran los soldados con fuerza la piedra. En ese momento ya se estaba oscureciendo todo, había como torbellinos de viento, algo frío, ¿viste? Cuando viene la tormenta y la nube viene y vos empezás a guardar las cosas porque ves que es algo tremendo y ahí viene un temblor, se rompe el velo del templo, todos salen corriendo, todos los que estaban allí, quedan los soldados nomás que quedan allí, y ahí es donde cuando todo eso ya en segundo, un minuto queda todo despejado, los soldados que habían estado armando ahí un fueguito, el fuego comienza medio a apagarse, ellos caen como desmayados y ahí esa que no era una tormenta, era una nave gigantesca formada en nube que había cubierto todo, larga el haz de luz. Cuando larga el haz de luz, como si fuera el abstractor, como cuando me levantan a mí de mi casa, abre el espacio, no era recto, sino tenía una inclinación. Ahí están los corpúsculos de luz, que hemos visto esto a través de los siglos y de los milenios, y se traspasa la piedra, se toma el cuerpo, lo levitan, el cuerpo lo teletransportan y el lino cae. En la teletransportación queda impregnado el lino de arriba y de abajo, por eso ese lino no va a tener nunca la datación por la energía que lo impregna, y queda impregnado cada latigazo que recibió Jesús, y queda el lino allí, la sábana santa caída allí. La piedra seguía estando. Ellos, cuando esa luz corre, unos segundos después, o minuto, no fue un minuto, fue todo bastante rápido, vuelven a la conciencia, primero corren la piedra, con energía la corren, no es que había seres que bajan a correrla, corren la piedra un poco, que se vea que hay una abertura, no toda, y ahí los soldados vuelven a tomar conciencia. Cuando toman conciencia de lo que pasó, bueno, estaban todos como consternados, y ahí ven el hueco, corren un poco más, se meten y ven que no está. Y ahí salen corriendo, porque tenían la orden de custodiar eso para que nadie fuera a rescatar el cuerpo de Jesús, tenían miedo de ser castigados. Después ocurren más cosas con esos soldados que no viene al caso. Ahí es el aspecto más trascendental y que no está tan... O sea, ¿cómo se puede documentar esto? Lo han documentado santos de la historia, o mujeres santas de la historia, que han tenido esta proyección, o personas que han tenido esta proyección, pero que no unen lo de la nave, sino que la nube vino y se lo llevó. O sea, hay distintas formas en donde fue observado esto. Entonces, ¿qué ocurre? Al día siguiente, en cuanto amanece, ¿qué querían hacer? María Magdalena, María, y querían ir a lavar el cuerpo, porque era una ofensa haberlo dejado en ese estado, y allí, que esto, que el otro. Y ahí comienzan las escrituras a mostrar distintos aspectos, según el Evangelio, de cómo en el momento de llegar, qué es lo que ocurre. Entonces eso lo vamos a ir leyendo ahora. Sí, vamos a escuchar a continuación a Rodrigo, que va a leer Mateo 28, del versículo 1 al 20. La resurrección. Después del sábado, cuando comenzaba ya el primer día de la semana, María la Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro. Y ahí que hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor bajó del cielo y, llegándose, rodó la piedra y se sentó encima de ella. Su rostro brillaba como el relámpago y su vestido era blanco como la nieve.
y de miedo a él temblaron los guardias y quedaron como muertos. Habló el ángel y dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque sé que buscáis a Jesús el crucificado. No está aquí, porque resucitó como lo había dicho. Venid y ved el lugar donde estaba. Luego id pronto y decid a sus discípulos que resucitó de los muertos. Y he aquí que os precederá en Galilea. Allí lo veréis. Ya os he dicho. Ellas, yéndose a prisa del sepulcro con miedo y gran gozo, corrieron a llevar la nueva a los discípulos de él. Y de repente Jesús les salió al encuentro y les dijo: ¡Salud! Y ellas, acercándose, se asieron de sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, avisad a los hermanos míos que vayan a Galilea, allí me verán. Mientras ellas iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad a contar a los sumos sacerdotes todo lo que había pasado. Estos, reunidos con los ancianos, deliberaron y resolvieron dar mucho dinero a los soldados, diciéndoles: habéis de decir, sus discípulos vinieron de noche y lo robaron mientras nosotros dormíamos. Y si el gobernador llega a saberlo, nosotros lo persuadiremos y os libraremos de cuidado. Ellos, tomando el dinero, hicieron como les habían enseñado, y se difundió este dicho entre los judíos hasta el día de hoy. Los 11 discípulos fueron pues a Galilea, al monte donde les había ordenado Jesús, y al verlo lo adoraron. Algunos, sin embargo, dudaron. Y llegándose Jesús, les habló diciendo: todo poder me ha sido dado en el cielo y sobre la tierra. Id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a conservar todo cuanto os he mandado. Y mirad que yo con vosotros estoy todos los días hasta la consumación del siglo. Palabra del Señor. Bueno, acá en este Evangelio, este es Mateo 28, ¿no? Ahí registra la ida al lugar y un ser que les dio hasta temor verlo, por su prestancia, que les dice que no está allí, que no está allí. Y pueden ver con sus propios ojos que no estaba allí, le dicen dónde tenían que verlo a posteriori y así ocurre. O sea, en todos los casos se notan las mujeres que van a buscarlo. Los hombres, ¿dónde estaban? Con miedo, ocultos. Porque Pedro mismo, en el momento que todo esto ocurre, cuando lo estaban juzgando, que esa parte es bastante conocida, cuando Pedro está allí y le dicen: tú eres seguidor, no, y lo niega. Algo que Jesús había dicho que iba a ocurrir, que Pedro lo iba a negar. Y Pedro era el que tenía más como fuerza para batallar a lo mejor. Los otros eran más tímidos, y estaban todos escondidos, porque tenían miedo de seguir el mismo camino. Porque ellos, algunos llegaron a ver lo que le hacían. Decían: no, yo no puedo aguantar ni que me reten, mi mujer no voy a aguantar de que me hagan todo esto que está pasando. Estaban todos escondidos. Y algunos, cuando se empezó a rumorear lo que había pasado, porque esto se rumoreó, porque no es solo lo que figura en las Escrituras. Ustedes piensen que había personas que habían estado en la crucifixión viendo todo eso. Al otro día fueron al lugar también, muchos fueron al lugar y vieron que la piedra estaba abierta. Entonces se rumoreaba eso, pero no se sabía qué había pasado. Porque claro, echaron la voz de que los discípulos lo habían sacado. ¿Te das cuenta? Cuando los discípulos estaban escondidos y las mujeres estaban esperando sin dormir, porque sin dormir que saliera la primera luz del sol para poder ir y prolijar y limpiar el cuerpo.
Vamos ahora a la otra lectura. Sí, escucharemos a Héctor que nos va a leer Lucas capítulo 24 del versículo 1 al 2. Resurrección y ascensión de Jesús. Pero el primer día de la semana, muy de mañana, volvieron al sepulcro, llevando los aromas que habían preparado, y hallaron la piedra desarrimada del sepulcro. Habiendo entrado, no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras ellas estaban perplejas por esto, he aquí que dos varones de vestiduras resplandecientes se les presentaron. Como ellas estuviesen poseídas de miedo e inclinasen los rostros hacia el suelo, ellos le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Acordaos de lo que os dijo, estando aún en Galilea, que era necesario que el Hijo del Hombre fuese entregado en manos de hombres pecadores, que fuese crucificado y resucitara al tercer día. Entonces se acordaron de sus palabras, y de vuelta del sepulcro fueron a anunciar todo esto a los 11 y a todos los demás. Eran María la Magdalena, Juana y María la madre de Santiago, y también las otras con ellas referían esto a los apóstoles. Pero estos relatos aparecieron ante los ojos de ellos como un delirio, y no le dieron crédito. Sin embargo, Pedro se levantó y corrió al sepulcro, y asomándose vio las mortajas solas y se vio maravillado de lo que había sucedido. Palabra del Señor. Alabamos, Señor. Bueno, este punto es importante. Primero, nuevamente, varones vestiduras blancas, el temor que les da a las mujeres a verlo, porque fíjate que lo que expliqué todos estos días, la venida de él, su prédica, su accionar, tenía que ser algo impactante, pero no tanto. Al punto que cuando en la transfiguración Moisés y Elías desciende, él insta a los demás, pero les ordena que no digan lo que había pasado hasta que él parta. Entonces imaginen que acompañando a Jesús en los momentos donde multiplicaba los panes y los peces, hubieran aparecido varones de vestiduras blancas resplandecientes ante la multitud. ¿No hubiera sido una señal directa que es el Hijo de Dios? Entonces, ¿qué pasa? El plan no se hubiera universalizado. O sea, todo tenía un contexto muy, muy orientado a generar algo que no fuera una prueba definitiva, porque al final, fíjate, los propios sacerdotes veían lo que hacía en medio de la escondida, en el medio de la nada, aparecerse esto que sacaba a la gente y nunca terminaba, siempre estaba al mismo nivel, ¿viste? Entonces, ¿cómo hacía eso? Era algo imposible, en lugares que había hambrunas, porque eran lugares que existían las hambrunas. No hablemos las cuestiones más así como caminar sobre el mar, o momentos en donde él decía vayan a tal lado, vean a tal persona y díganle que es para mí. Y los tipos sin conocer iban a la cuarta casa del lado izquierdo, decían el maestro dice, y la persona se quedaba así, sí que venga. ¿Por qué? Porque producía algo así como lo que yo veo el otro día cuando él le habla al imán. El imán lo mira y queda impactado y le dice, y le abre las puertas, como para que él haga lo que tenía que hacer. Entonces, esa impregnación que se llama, que Jesús tiene, en ese tiempo fue usada solo para casos muy específicos. Podría haberlo usado ante los sacerdotes y se hubieran arrodillado ante él, con solo usar esa impregnación. Fíjate. Entonces, él hizo todo hasta cierto límite, que era el límite del no convencimiento. No convencimiento. O tu mente puede negar algo, y ocurre algo tan impactante que te convenció. Bueno, ese algo tan impactante que te convenció, hasta ese límite no llegó. Vamos ahora a una nueva lectura. Vamos a escuchar a Alejandro, que nos va a leer el Evangelio de San Juan, el capítulo 20, del 1 al 9. Jesús, vencedor de la muerte.
apareció a la Magdalena y a los apóstoles. El primer día de la semana, de madrugada, siendo todavía oscuro, María Magdalena llegó al sepulcro y vio quitada la losa sepulcral. Corrió entonces a encontrar a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Salió pues Pedro y también el otro discípulo, y se fueron al sepulcro. Corrían ambos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, vio las fajas puestas allí, pero no entró. Llegó luego Simón Pedro, que le seguía. Entró en el sepulcro y vio las fajas puestas allí, y el sudario, que había estado sobre su cabeza, puesto no con las fajas, sino en un lugar aparte, enrollado. Entonces entró también el otro discípulo, que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque todavía no habían entendido la escritura de cómo él debía resucitar de entre los muertos. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acá en el otro evangelio tenemos también, son observaciones de distintos ángulos. Vos piensen en eso, ¿no? Porque acá hicieron algo ayer que no se dieron cuenta, que tiene que ver un poco con estas lecturas, con el simbolismo. Cuando hicieron lo de la palabra del teléfono descompuesto, ¿cómo se llama eso? Sí, Bueno, es un hecho que yo lo estudié en la Universidad de El Salvador con parapsicología. Un determinado hecho en el cual muchas personas pasan por un lugar para ver objetos, cosas, situaciones, cada una lo tiene que describir por separado, todos lo describen distinto. Entonces, en este evangelio, en los distintos evangelios nos dan distintos ángulos de lo que al observar, cada uno que observa va viendo, y todo es un contexto del contenido total. ¿Entienden? Bueno, acá es donde también hay otras connotaciones, en el sentido de los ver la mortaja, todo allí, y no encontrar el cuerpo, y ellos estar sorprendidos. Ahora, ¿por qué no estaban cerca del sepulcro? Porque en realidad tenían miedo de ser capturados. Ese es el temor. Todos fueron, las que no tenían miedo de ser capturadas eran las mujeres, que iban a limpiar el cuerpo y tratar de darle las cosas como debían ser. Y se me vino una imagen que, el cuerpo de Jesús cuando llega a la nave y está recostado, está muerto y totalmente ensangrentado, desnudo, tal cual como, porque lo trasladan así. Y ahí viene todo el trabajo de reparación, podemos llamar, del cuerpo biológico, y él cuando da el primer respiro, su cuerpo ahí es como que ya no es igual, en el sentido que sus células estaban rejuvenecidas, no visualmente rejuvenecidas, sino como revividas con otro tipo de energía. Y ese es el motivo que cuando él va y baja, algunos lo miraban y no lo reconocían, porque es como cuando vos ves una persona después del tiempo que en vez de estar destruido, está como resplandeciente, y decís, ¿quién es? Si yo cuando lo vi estaba de otra manera. Bueno, esto sucede cuando, es una imagen que me vino cuando le estaban. O sea, ellos están dando año a año, revelación a revelación, de a poco. A continuación vamos a escuchar a Juan Esteban, que nos va a leer el Hecho de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 6 al 11. Últimos avisos de Jesús. Ellos entonces, habiéndose reunido, le preguntaron diciendo: Señor, ¿es este el tiempo en que restableces el reino para Israel? Mas él le respondió: No os corresponde conocer tiempos y ocasiones que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Recibiréis, sí, potestad, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo,
y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda la Judea y Samaria, y hasta los extremos de la tierra. Ascensión del Señor. Dicho esto, fue elevado, viéndolo ellos, y una nube lo recibió, quitándolo de sus ojos. Y como ellos fijaron sus miradas en el cielo, mientras él se alejaba, he aquí que 2 varones, vestidos de blanco, se les habían puesto al lado, los cuales les dijeron: varones de Galilea, ¿por qué quedáis aquí mirando al cielo? Este Jesús, que del medio de vosotros ha sido recogido en el cielo, vendrá de la misma manera que lo habéis visto ir al cielo. Bueno, acá vemos una vez más algunos aspectos realmente importantes que lo hemos comentado en estos días, pero queda registrado los varones de vestiduras blancas nuevamente, y esta vez varones de vestiduras blancas, pero no demasiado como que todo el mundo esté detrás de ellos. Fíjate los distintos niveles que tenían que seguir cuidadosamente, pero Jesús estaba ahí entre ellos. Y hay un momento previo en donde Tomás lo ve y no cree que es él, y él deja que toque su llaga, ¿no es cierto? Entonces acá viene otro punto: cómo es que tiene una curación de la resurrección, volver a la vida, y queda una llaga. Porque tenía que dejar algo tangible. Porque en las estigmatizaciones, los estigmas le aparecen a las personas en los lugares donde Jesús tuvo las laceraciones. Fíjate como todo tiene un contenido basado en la energía y basado en cómo deben darse señales para todos. Y así es cuando esa nube viene y lo levanta, es un atractor. Hoy sabemos que es un atractor, pero ahí hay 2 detalles que por ahí al leerse generalmente no se toman en cuenta. El primero es cuando dice que este mismo Jesús, punto. Y de esta misma forma, ¿entienden? O sea, cuando dicen que apareció los nuevos Cristos, que les han llamado la metafísica, los llamados maestros ascendidos, él plantea justamente en Mateo, no en Hechos, cómo vendrán falsos Cristos y engañarán a muchos, aún a los escogidos. Y 3 veces, en distintos pasajes, se refiere a eso, porque ese es el punto principal en donde muchos escogidos, que son personas que han tenido una búsqueda no solo por este tiempo, sino por muchas generaciones, son como atraídos por ese esplendor, por eso extraordinario que muestran, ya sea físico o no físico, y trascienden la línea del Cristo Jesús. Por eso hemos sido advertidos desde el principio en el grupo de varios de esos puntos. Uno fue muy clarito en la oración de San Francisco de Asís, porque cuando San Francisco de Asís dice: Señor, ven a mí, invoca, que San Francisco de Asís tenía desde los pelos hasta la uña de los pies con Jesús Nazaret el Cristo. Para él no había otro Señor. Pero ¿cuántos de la nueva era hoy, ustedes mismos, en algún momento no sabían a quién referirse como Señor? Y hoy otros que sí, siempre tuvieron a Jesús el Cristo como su Señor. Entonces, cuando se hace esa oración, que es muy válida, es cuando se plantea: Señor Jesús, ven a mí. Y la otra es la de Alice Bailey, la gran invocación, en donde que Cristo retorne a la tierra fue tomado por el mal para convocar al falso Cristo, que no lo voy a nombrar porque no hay que nombrarlo todavía, y ese es otro que ha engañado a multitudes. Y fíjense en las sincronicidades del plan divino. Yo no veo hasta ahora la magnitud, porque por ahí no la tiene, me equivoco, de lo que estamos transmitiendo. Porque uno de los más cercanos a este morocho tiene, creo, no sé si ya murió, apellido Krems.
Y uno de los, el más cercano que ha tenido el FUPEC es el que ustedes llevaron ayer, Rodolfo Krems. Entonces, miren las sincronicidades del plan divino y esa contrafuerza que se está generando. Hubo un momento en que personas que se autodenominaban el Cristo vinieron a lugares donde yo estaba hablando y transmitiendo, en el exterior. Y la transmisión mía y la energía de Dios que bajó impidió que esas personas pudieran convocar multitudes en Centroamérica, en Colombia mismo. Entonces hay algo que no sé exacto qué es, pero que eso es simbolismo. Yo no creo que haya habido muchos cremes en el mundo que estuvieran en grupos crísticos y marianos en Suecia o en Dinamarca o en donde sea, ¿viste? Entonces todas estas son señales que vienen del cielo y que hay que tenerlas en cuenta. Bueno. Sí, a continuación vamos a escuchar a Mario, que nos va a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 34 al 43. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad conozco que Dios no hace acepción de personas, sino que en todo pueblo les acepto el que le teme y obra justicia. Dios envió su palabra a los hijos de Israel, anunciándoles la paz por Jesucristo, el cual es el Señor de todos. Vosotros no ignoráis las cosas que han acontecido en toda la Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo predicado por Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, el cual iba de lugar en lugar, haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en el país de los judíos y en Jerusalén. Ese Jesús, a quien también dieron muerte colgándolo de un madero, pero Dios le resucitó al tercer día y le dio que se mostrase manifiesto no a todo el pueblo, sino a nosotros los testigos predestinados por Dios, los que hemos comido y bebido con él después de su resurrección de entre los muertos. Él nos mandó a predicar al pueblo y dar testimonio de que este es aquel que ha sido destinado por Dios a ser juez de los vivos y de los muertos. De este dan testimonio todos los profetas, diciendo que cuantos crean en él recibirán remisión de los pecados por su nombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, acá tenemos varios detalles que nos da este Evangelio respecto a la acción de Jesús, pero hay un detalle que en el anterior y en este se nombra, que es la unción del Espíritu Santo. En el Evangelio anterior nosotros en un momento Jesús dice, cuando le pregunta de cuándo ha de ser, porque viste todo, pregunta, ¿y cuándo será? Ya está cerca, va a ser... Bueno, el día y la hora nadie lo sabe, hay que ver los símbolos y estar preparado ayer, porque en realidad hay un corrimiento del tiempo, entonces esas variables de tiempo dan que no sepamos cuándo es. Va a ser en el momento menos pensado. Puede ser como ladrón en la noche, o sea, nadie avisa, porque este tipo de conflicto no va a tener, mirá que mañana a las 3 de la tarde, ¿viste? No. Va a ser cuando ya crean que parece que está todo solucionado, ahí donde hay que tener más cuidado. Y el otro punto es que la unción del Espíritu Santo, él dice que van a tener que predicar los apóstoles en ese momento y después otras multitudes de un punto al otro de la tierra, porque esa es otra de las señales. El Evangelio del Reino va a ser predicado desde Samaria, Galilea y de en todos los rincones de la tierra. Ese es otro de los puntos que hay que tener muy en cuenta. Y la unción del Espíritu Santo, o sea, cuando el Espíritu Santo baje. Cuando el Espíritu Santo baja, o baje, porque ha bajado
unos miligramos en cada acción que hacemos y hoy y en este instante. Pero es como ínfimo. Cuando el Espíritu Santo baja de verdad, te corre el velo. Ese velo ya no está. Y este velo hoy nos limita solo a este momento, a este tiempo, no nos permite ver en la totalidad de nuestras existencias. En cambio, ese Espíritu Santo sí lo permite. Y eso es algo que tenemos que, cada vez que oramos, tenemos que pedirlo. Por eso nosotros en el rezo del Rosario, que hacemos todos los miércoles, una de las oraciones que pedimos es la venida del Espíritu Santo. Y es algo que no se ha instaurado como un hecho continuo y cotidiano en nosotros. Lo tenemos que pedir. Y en la medida que, como expliqué en estos días también, que sea una fracción del grano de mostaza, ni siquiera el grano de mostaza, una fracción, cada vez que eso baja, hay un crecimiento interior muchísimo más profundo y duradero, porque otra de las cuestiones que nos pasa es que al tener solo la limitación de ver lo cercano, el mundo externo, nuestras problemáticas físicas, nuestras limitaciones en el mundo material, nos enrolla. Entonces ahora estamos todos acá abiertos y mañana vamos a estar en el trabajo, en la casa o con el problema de esto o el otro y es como que esto va a parecer lejano. Y ahí es donde está el punto que debemos tratar de buscar el equilibrio, porque no nos piden que seamos monjes tibetanos y vayamos por el mundo, sino que vivamos en el mundo, sin participar de las locuras del mundo y saber que todo esto que estamos viviendo hoy queda en nosotros y puede volver a nosotros aún en los momentos de nuestra vida cotidiana y con todos los problemas que eso trae. ¿Bien? Bueno, queda otro. Sí, una más, una última. Vamos a escuchar entonces a Omar, que va a leer la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 1 al 4. ¿Ves? El 1 al 4. Si pues fuisteis resucitados con Cristo, buscad las cosas que son de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Pensad en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ya moristeis con Él, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que es más o menos lo que dije antes. Sí. Es decir que, bueno, gracias a Dios por poder captar y seguir captando. Bueno, vamos ahora a poner un poco de óleo en cada platito, porque vamos a hacer la unción del óleo. Y para poder hacer la unción del óleo, ahí es donde yo voy a pedir la participación de todos. ¿Cómo lo hacemos? Cuando sea el momento, se van a poner de pie y yo voy a pedir al Padre Celestial que haga descender su Espíritu Santo sobre este vino, este pan, este óleo, estos olivos, y ahí es donde cada uno de nosotros, con las manos así, vamos también a sentir y pedirlo. Entonces, el sacerdocio involucra la posibilidad de levantar el cáliz, pedirlo, etcétera, etcétera, sea real o irreal. Porque acá no vamos a estar mirando a ver si el cura es realmente válido, ese es al margen, ¿viste? Eso arriba se encargan. Nosotros nos encargamos de ver la parte terrenal en el sentido de que si hay un sacerdote que viene y lo hace y es sacerdote, ungido, yo lo hago con él. Y no estoy mirando a ver qué hizo ayer, si habla bien con la gente o se porta mal, eso no me interesa. Eso ellos se dan cuenta. ¿Entienden? Entonces nosotros vamos al hecho en sí que es este, que estamos viviendo ahora. Y como no tengo lo que sería una unción del sacerdocio dado por la iglesia que Cristo funda, ni siquiera evangélica ni nada, porque no lo he buscado, yo no formo parte de la iglesia católica, ni evangélica, ni nada por el estilo, sino
la iglesia que instaura Cristo Jesús en la tierra y sin conformar una iglesia. Entonces hoy me toca hacer esto y algún día no me va a tocar, porque no voy a estaré en la nube de Úbeda, como dicen algunos, y alguien va a tener que hacerlo si es que esto sigue haciéndose o funcionando como está funcionando hasta ahora. ¿Ya tienen delimitados quién va a agarrar esto? Bueno, uno va a ser Viviana Navas. ¿A dónde está? Vení. Vamos a hacer que sean otros que otra va a ser Laurita. Dejen que vea yo la imagen. Y la otra va a ser Sol. Vino la imagen, Sol, ¿qué voy a hacer? Yo dejo que venga la imagen. Esto se hace así, yo les voy a mostrar porque se lo voy a hacer a ustedes. Apenas, los dedos así. Miren mi mano. Pongan los dedos como está mi mano. Estos dedos estiraditos, ahí, así, esto. El brazo suave, suelto. Se toca un poquito. Se corre el pelo, no, se lo corre el que lo hace. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 3 veces. Voy acá, yo ya se lo hago a ustedes. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Espíritu Santo. Amén. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Espíritu Santo. Amén. Bien, acá tenés un platito. Y acá tienen otro. Ahora lo tienen en la mano. Nos paramos. Y vamos a pedir a nuestro amado y divino Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret el Cristo, Padre, te pido con todo mi corazón que hagas descender tu manto divino del Espíritu Santo sobre este lugar, sobre esta mesa, sobre estos óleos, sobre este vino, este pan, estos olivos. Que tu Espíritu Santo descienda, Padre Celestial, para que podamos así recibir esa unción que solo tú puedes dar de verdad. Colocamos las manos. Gracias, Padre Celestial, porque siempre nos asistes y siempre estás aquí con nosotros. Bajamos las manos y nos sentamos. Bueno, ahora van a dividir, una comienza con Fabiana, dividen y van haciendo a todos la unción. Adelante, busquen el lugar cada una que...
Si ya terminaron, Laurita, dale el plato a Carola. Traigan los que tienen el plato acá. Y Carola me lo haces a mí. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, acá hemos recibido este simbolismo del óleo. ¿Por qué ese óleo se coloca en la frente? ¿Por qué los antiguos colocaban también colores, símbolos en el entrecejo? Porque siempre se supo que este punto era como un punto más de sabiduría, de entendimiento, de comprensión, que es donde está esa glándula que tiene acceso a la memoria evolutiva. Entonces, como esa glándula está bloqueada, porque cuando se produce la caída adámica, hay que onubilar al adámico, que tenía capacidades tremendas. Entonces, para onubilarlo, bloquean la pineal con un plasma. Entonces, ese simbolismo siempre quedó latente, como que teniendo eso, una perlita colgada, un cristal de cuarzo, y de eso eso es superchería. Esa glándula en realidad se activa de otra manera, no teniendo una pintura blanca o una perlita o un cristal. Pero igual, lo que queda es el resabio de un conocimiento hermético antiguo, perdido, y queda como si fuera la cascarita de ese conocimiento. Lo mismo ocurrió con la chispa divina. O sea, Jesús, cuando viene y se deja ver para que el mundo lo conozca, Él muestra la chispa divina. ¿Y qué hacían los antiguos? Sabiendo de que la verdadera fuerza para lanzar una lanza, una espada, o sostener el arco duro y tenso, que hoy nosotros no podríamos ni abrir el arco ese, y ellos abrían el arco y disparaban. ¿Con qué lo hacían? Acá haciendo esto, o lo hacían con los brazos, con la fuerza de las piernas. Entonces, ¿por qué daban como que la fuerza estaba en el corazón? Porque quedó el conocimiento hermético, también, como podemos llamar, la cascarita del conocimiento, la chispa divina, ¿entienden? Entonces, hay conocimientos que la humanidad tuvo y los perdió. Como cuando viene la caída y perdemos, sale con el tiempo, ese grado de conexión directa con las esferas celestiales. Estamos llegando, es como que se hizo un círculo de tiempo y de evolución, y estamos llegando de vuelta al punto de inicio en donde viene la conexión. Ese es el nuevo tiempo, la nueva humanidad, la venida de ese nuevo reinado de Jesús, Él y con sus huestes a nivel no de soldados, sino ellos no van a matar a nadie cuando llegue el momento. A nadie, porque alguien cree que van a venir a destruir. Ellos no van a destruir a nadie. Lo que van a hacer es parar los eventos. Lo que va a haber las consecuencias de esos eventos, que no van a tener asistencia, porque cada uno eligió lo que quiso elegir. Que quiso elegir estar en los penthouse, panza para arriba, ahora tomando sol, o el que quiso elegir estar en un lugar que oprime a los pobres, a los que necesitan. Cada uno eligió en la vida, libre albedrío. Entonces ellos lo que hacen, paran los eventos, pero las consecuencias van a quedar. Por eso están los graneros del Padre. Si no, quedarían dispersos en el campo, está todo bien. ¿Por qué tiene que haber graneros? ¿Y por qué afuera hay lloro y crujir de dientes? ¿Entienden? Bueno, poco a poco se va a ir esclareciendo más. Jornada a jornada, Pascua a Pascua. Y ese es el punto, ir creciendo y evolucionando, porque ellos van a estar siempre esperando. Bueno, ahora vamos a hacer lo que es este simbolismo de el vino y el pan. Cuando él hace en la última cena, dice: esta es mi sangre, este es mi cuerpo,
lo dice de una manera simbólica que, claro, en ese tiempo y hoy hay quienes dentro de las iglesias más que nada evangélicas, blasfemia, ¿cómo va a decir eso? En realidad, ¿qué es la fuerza de alguien y la pureza de alguien? ¿En qué se basa? Sangre pura, ¿no es cierto? O sea, vos para decir que alguien es de una determinada estirpe o linaje de sangre pura, tenés que cortarlo en el medio y sacarle la sangre para verlo, ¿no? ¿Y por qué le decís sangre pura, el simbolismo? En el vino es la pureza de Jesús y el pan es el cuerpo, que son las obras que con esa pureza él hizo. Entonces es el simbolismo que nosotros recibimos. Lo que es la pureza, la fuerza de Jesús y sus obras, que tienen que estar incorporadas en nosotros para poder retransmitirla, porque nadie puede dar lo que no tiene. Si ustedes no tienen esa fuerza espiritual en su interior, un día alguien va a decir, no, pero bueno, en ningún lado dice tal cosa, ejemplo, plato volador, entonces eso no es así, no, será así, porque en realidad no había suficiente fuerza. Pero tampoco tenían lo que sería la acción de ese cuerpo en tratar de estudiar, investigar y profundizar a ver si eso no es. Porque todo tiene que ser, no porque alguien dice algo ya está, sino que ustedes también busquen respuestas, porque es grato a los ojos de Dios que el hombre se disponga a entender, hombre, mujer. No es que queda todo en el misterio de la fe. El misterio de la fe fue durante un tiempo, porque no había posibilidades de entendimiento. Ahora hay posibilidades de entendimiento, entonces hay que buscar el entendimiento. Entonces, claro, en este simbolismo también lo hacemos entre nosotros y vamos a entregar este olivo que ustedes pueden colocar en la puerta de sus casas, en sus ventanas, como un símbolo de bienvenida al Mesías, la venida del Mesías, que es un símbolo importante que tenemos que tener en cuenta. Entonces acá vamos a requerir a 3 personas que no hayan participado. Entonces está Mari, está Jessy y está Cecilia. Mira. Por favor. Vamos a correr un poquito la mesa para allá. Vengan para acá. Entonces, vamos a hacer, ya que está este orden, una va a sostener el pan, otra va a sostener el vino y otra va a sostener el olivo. Después hay un souvenir que envió Miguel y Matilde, que lo vamos a dar acá si quieren, lo damos ahí. Entonces, en este momento también tan profundo, tan simbólico, van a hacer lo siguiente. Van a tomar un pan, lo van a embeber en el vino un poquito, lo van a consumir y se van a quedar sentaditos en silencio un ratito. El que no consume alcohol, vino, lo que sea, cuando llega acá lo arrima solo y hace una pequeña y sigue. ¿Me entienden? Agarro uno, me quedo acá y pueden empezar.
Ahora yo voy a tomar el de Jessy. Jessy se va a colocar ahí. Una vez que haces esto, te volvés acá, yo te lo doy a vos y tomo el de Mari. Ahora sostenes, Mari. Ahora sostenés. Ahora van a colocar. Primero vos venís, Ceci. Lo pones acá. Vos pones, Mari, la copa acá y el pan ahí. Listo, pueden sentarse. Gracias. Acá hay un simbolismo también muy importante que se ha dado porque esta copa la dona Graciela de Temperley hace muchísimos años, y esta Inesita también hace muchos años en aquella caja, guardamos el cáliz todo el año. Esta es una copa hermosa, pero un día apareció golpeada, no sabemos por qué. Entonces hemos usado esta otra. Ahora, simbólico, pero figura así, simbólicamente, el hijo de un carpintero. La copa que tendría, ¿de qué sería? Madera. Entonces hoy estaba la disyuntiva también. ¿Por qué no ponerla aquella aunque esté golpeada? ¿Por qué no la pongo porque está golpeada, que es una lástima, no sé qué? No la pongo porque para mí la copa es de madera, ¿entendés? Incluso yo no creo que Jesús en la última cena haya elegido, si él le hubieran dado la mejor copa, hubiera elegido una de madera, porque esa es la muestra que él hace permanente de su humildad, ¿no? Así que todos hemos estado en ese momento y haciendo esta ceremonia. Entonces, con esto concluimos esta Pascua simbólica a nivel espiritual, profunda, pero también rememorando lo que hemos hablado. Acá Viviana ha traído unas cositas para ustedes y Miguel y Matilde de San Nicolás, que me pasás ahora y se los da para que después no sea tan difícil, viste que es más fácil hacerlo acá que estamos todos. Entonces esta conmemoración que tiene este punto culminante tan maravilloso que es la resurrección, nos abre también este puente de tiempo. Un año. No sé, creo que cae en marzo el año que viene. Son 11 meses más o menos. ¿Estará el mundo igual? ¿Qué va a ocurrir de acá en este tiempo? ¿Será que ya vienen los cambios tremendos que pueden llegar? No lo sabemos.
no sabemos. Yo pido a Dios que haya más tiempo, que podamos estar en más Pascuas, que me dé tiempo a mí en la tierra, no sé hasta cuándo, pero cuánto tiempo que sea voy a tratar de estar y hacer todo esto y seguir haciéndolo bien, por lo menos lo mejor que puedo hacerlo, pero no sabemos si habrá otra Pascua. En su momento hubo una transmisión de que era la última Pascua en paz, y es verdad, el mundo está en guerra. Y cuando yo dije eso, porque estábamos allá en Los Pinos, hubo un trueno tremendo. ¿Se acuerdan de eso, lo que estuvieron? Cuando dije que un trueno, pero impresionante, ¿viste? No es que llovió, pero estaba nublado, pero ese trueno, ¿viste? Como diciendo, sí. Pero entonces, bueno, cuando esto ocurra, si es que ocurre y no hay otra Pascua en el sentido de que podamos venir, que está todo tranqui o mal, pero se puede todavía, recuerden la fecha. Recuerden la fecha, y si este olivo todavía lo tienen guardado en sus casas, esta misma fecha de Pascua de Resurrección, ténganlo y sosténganlo, esperando esa venida de Jesús, aunque estemos en medio de la gran tribulación. Si no estamos, bienvenidos sea, estaremos acá. Tengan la previsión familiar preparada en sus casas, que es un símbolo que ustedes elevan del cielo a la tierra. No es ninguna garantía de nada, solo es un simbolismo que están sabiendo y se preparan. Después está todo en la mano de Dios. Así que vamos ahora a dar gracias. Te damos gracias, Padre Celestial, Padre Misericordioso, porque hemos podido compartir esta ceremonia del pan y del vino una vez más. Te pido por todos los distintos grupos en distintas partes del mundo que están haciendo también esta ceremonia del pan y del vino, o que la han hecho o la van a hacer, o que están en sus casas también pendientes de este momento, para que tu bendición del Espíritu Santo esté con ellos, que los acompañe, que los proteja, que los resguarde. Te pedimos, Padre misericordioso, en el nombre de Jesús de Nazaret el Cristo, en el nombre también de la Santa Madre del Cielo María, para que resguardes a cada una de las familias, de nuestras familias, en cualquier lugar que se encuentre, a cada uno de los integrantes del grupo, en cualquier parte que estén, y a sus familias, que nos resguardes y protejas del maligno. Te damos gracias, Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.